Bienvenidos al relanzamiento del programa de renovación municipal para el 2025. En esta oportunidad tenemos un invitado de lujo. Tenemos a Julio Cavero, gran profesional en varias áreas, pero su destacada labor como gerente en la Telefónica, en varias empresas transnacionales, en CIDER Perú y otras demuestran su gran capacidad de gestión. Julio es un gran amigo y en esta oportunidad vamos a conversar alrededor del tema de las repercusiones urbanísticas e institucionales para la zona del puerto de Chancay y para el Perú. Julio, bienvenido a este programa. Bien, gracias Alberto por la invitación. Un honor estar en tu programa. Muchas gracias, Julio. Mira, vamos, yo te he enviado algunos documentos que por favor me gustaría que iniciáramos la conversación diciéndome tu opinión sobre esta propuesta que yo he realizado para Chancay. Y alrededor de esa propuesta, tú estabas manejando dos temas que tienen que ver con los gobiernos regionales y las municipalidades, cosa que yo manejo y es el motivo también de otro documento que te he enviado. Por favor, empecemos por la opinión que tú tienes de esta propuesta en términos generales y vamos desarrollándola a lo largo de la entrevista que te vamos a hacer hoy día. Perfecto. Mira, en términos generales, he revisado el documento, es una propuesta de coordinación interinstitucional para colaborar con la eficacia y de las consecuencias económicas para específicamente el puerto de Shanghái. Y ahí se habla, planteas muy acertadamente que para que esto sea fiable se necesita la participación de varios actores que son fundamentales. Obviamente el gobierno regional, la municipalidades o municipalidades que estén en el contexto de Shanghái, la población civil y también algunas ministerios como el Ministerio el Ministerio de la que son el Ministerio de Vivienda, ¿no? Y tú planteas allí que obviamente has hecho un diagnóstico que obviamente al hacer un puerto de gran importancia en Latinoamérica, y obviamente para el Perú, eso va a generar una tremenda atracción de diferentes personas, empresas, organizaciones alrededor de ese polo de desarrollo, que eso va a generar obviamente una congestión de gente, de muchas personas, muchas empresas, y que si no se prevé adecuadamente va a generar un problema de saturación de los servicios fundamentales, el servicio de agua, el servicio de energía eléctrica y otros servicios. Ahora, el tema, yo lo veo muy acertado, el planteamiento, pero yo me gustaría ir un poco más allá, decir, si por la más buena voluntad que se tenga, en donde ahí tú has planteado hacer un catastro para determinar y inclusive proyectar el catastro por la perspectiva que tú conoces, para ver cómo va a ir creciendo la ciudad y en qué medida este crecimiento implica que proyectemos que se haga un ordenamiento urbanístico proyectado para que no, y en base a eso, obviamente determinar los servicios que va a demandar, la demanda adicional de servicios de agua, del servicio de electricidad, pero también a los servicios educativos de salud y un elemento crítico, la seguridad ciudadana. Pero el problema que yo veo es, puede haber muy buena voluntad y la propuesta es adecuada, es miremos un poco cómo funcionan los gobiernos regionales. Entonces, eh, el proyecto es bueno, pero en la medida, va a funcionar en la medida que haya una respuesta positiva de parte del gobierno regional y de las municipalidades que están dentro del entorno. Y, pero quiero hacer una pequeña historia breve de lo que ha ocurrido desde el año 2000, en el año 2003,
cuando el Congreso saca dos leyes orgánicas, que es la 27864, digamos, consolidando los gobiernos regionales, y la ley 29972, que era con respecto a los gobiernos municipales, tanto provincial como distrital. A partir de esa fecha, digamos, eh, a la fecha ya tenemos 25 gobiernos regionales, 196 municipalidades provinciales y 1094 municipios distritales. El problema que se tiene actualmente es que todos los estudios que se han realizado por el INEI, por el Ministerio de Educación en cuanto a salud, por el Ministerio de Salud, muestran que hay una tremenda, digamos, de ineficiencia de parte de los gobiernos regionales. Y ese es un tema que me preocupa. O sea, aun cuando el proyecto es muy bueno y que podría replicarse en otros lugares, ¿cómo podríamos trabajar esto si no preparamos primero la infraestructura, la parte medular de cómo va a funcionar los gobiernos regionales, los gobiernos subnacionales? Ese es un planteamiento que yo digo, no sé si tú has hecho Sí, me parece muy interesante tu preocupación y es no solo tu preocupación, sino es la preocupación de los actores tanto nacionales como internacionales. Ujú, Ustedes que en el planteamiento que yo hago, yo divido a los actores en tres grandes rubros. El primero que tú has mencionado son los organismos del Estado, que son las municipalidades, los gobiernos regionales, los ministerios, etc. Y en el caso de la sociedad civil organizada del nacional, tienes pues ahí la Cámara de Comercio, ADEX, la Sociedad Nacional de Industrias, etcétera. Y en las organizaciones de las zonas aledanas a Chancay, Huaura, Huaral, Huacho, etcétera. ujú, El, el norte chico, digamos, ¿no? Y por el lado, el tercer grupo de actores son los actores internacionales, que ujú, son prácticamente no solamente los chinos y los norteamericanos, que son las potencias en los más grandes jugadores a nivel internacional, sino además todos los que importan y exportan al Asia-Pacífico, de América del Sur, especialmente los que están en la costa atlántica. Es decir, hablemos pues de Brasil, de Argentina, de Uruguay, Paraguay, y todos los que exportan actualmente por ese lado. Entonces, considerando que el puerto de Chancay va a generar un ahorro en tiempo para poder llevar y traer esos productos que importan y exportan del Asia-Pacífico, estos países mencionados, se va a generar la necesidad de un puerto, una línea férrea o líneas férreas y de comunicación paralelas o muy cercanas al IRSA Sur y al IRSA Norte, con el objeto de asentarse a los alrededores de Chancay. Me refiero a los que les convenga, por supuesto, tanto exportadores como importadores. Entonces, esa es un poco el planteamiento. Y eso está unido al tema que yo te planteaba de los comités distritales de arquitectos de apoyo a la gestión municipal. Y si bien es cierto, se inicia en el Colegio de Arquitectos y se habla de municipios, es porque yo soy arquitecto, yo estaba en el Colegio de Arquitectos, pero el instrumento de gestión se puede aplicar transversalmente a cualquier institución. Llámese cámaras de comercio, llámese municipalidades, gobiernos regionales. Y el tema es que la sociedad civil organizada puede presionar a los gobiernos del Estado para que se haga lo que tú estás planteando, que es lógico, para que haya un crecimiento urbano ordenado y, digamos, eficiente y eficaz, y todos estos actores, tanto nacionales como internacionales, se asienten, se requiere pues toda una infraestructura. ¿Qué cosa es la infraestructura? Son las vías de transporte, digamos, motorizado, los trenes y los puertos. ujú, Entonces, y unido a eso está todo lo que sería la infraestructura de agua, desagüe, luz, teléfonos y gas. Entonces, lo que pasa es que si no hay una demanda de actores organizados, por eso es que yo planteo estos foros de coordinación interinstitucional,
¿Para qué? Para que haya un organismo consolidado, unificado de presión que obligue al Estado y a los estados, ¿no? A poder invertir en este tipo de infraestructura que no lo puede hacer ni los gobiernos locales ni los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales y locales tienen una parte en esta infraestructura que pueden hacer, pero la gran infraestructura tiene que tener el Estado a través de los ministerios, ¿no? Ministerio de Transporte fundamentalmente, y todo lo que es lo que tú has mencionado con relación a lo que sería el equipamiento urbano. El equipamiento urbano, pues, es, aparte del comercial e industrial, es la educación, la salud y otros usos que son las iglesias, las comisarías, etcétera. Entonces, eso es un poco para ir avanzando en lo que tú me habías planteado. Ya, una vez dicho esto, yo quisiera saber qué opinas de lo que acá te acabo de decir. Perfecto, me parece muy acertada tu diagnóstico. Sin embargo, quisiera acotar algo por la experiencia que he tenido con los gobiernos nacionales. O sea, yo estaba asesorando a una buena cantidad de gobiernos, de gobernaciones y también de municipalidades y encontraba un problema muy grave. ¿Cómo se estructura o sea, una organización va a ser eficiente a la medida que su personal sea eficiente? Estamos obvios, ¿no? O sea, si yo no tengo el personal idóneo con las competencias que los diferentes cargos demandan, no va a funcionar. Pero lamentablemente, por mi experiencia de cerca de 15 años que he estado trabajando con ellos, he encontrado que el personal de la mayoría de los gobiernos regionales es personal no idóneo, porque han entrado políticamente. O sea, no por las competencias que deben tener. El mejor gobierno que he encontrado ha sido el de Moquegua, EICA y Tacna, los únicos, porque los gobernadores se preocuparon digamos, efectuar la selección del personal de acuerdo a las capas, digamos, al perfil de los cargos, olvidándose por completo de la parte partidaria, digamos, del pago por haberle apoyado en la campaña a la gente. Y los únicos. En el resto son totalmente politizados. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a superar con personal absolutamente ineficiente y que realmente no va a dar el soporte a o sea, podemos tener empresas del primer nivel, gente muy dispuesta a invertir, pero si la gestión del gobierno de los gobiernos no funciona bien? Ese es Totalmente de acuerdo, mi querido Julio. Yo te envié un videíto de lo que eran los comités y en apoyo a la gestión municipal y justamente ataca el tema que tú estás mencionando. O sea, el objetivo final de los comités distritales es ese instrumento de gestión y está dirigido a cambiar, a ser eficiente, mejor dicho, y a cambiar esa estructura que tú estás escribiendo como ineficiente y poco idónea. Incluso existen leyes que sancionan con pena de cárcel a los funcionarios, alcaldes, ministros, regidores que nombren personal que no es idóneo para el cargo, que es lo que tú acabas de mencionar. es, Entonces, pero la ley, hay muchas leyes muy buenas, pero que no se cumplen. No sé, y para mencionarte varias nomás y que todo el mundo pues testigo puede que no se cumplen hasta en los municipios más organizados, es acceso a la información, simplificación administrativa, idoneidad para los cargos. Entonces, la ley está, pero el instrumento de gestión que yo he diseñado es usar la presión social de la sociedad civil organizada, pero vamos a decir, organizada de verdad, pues como para poder presionar al gobierno central y a las instituciones involucradas en hacer cumplir la ley, que hayan funcionarios idóneos en cada instancia del Estado. Por eso hablábamos de modificar y de poder mejorar, hacer eficiente que el ROF, el MOF, el TUPA y todas las leyes que, digamos, determinan la organización del Estado, se cumplan en función de la idoneidad para los cargos y la eficiencia de la burocracia municipal o estatal. de acuerdo, pero fíjate, yo voy a ser un poquito, digamos, abogado del diablo en este tema. Mira, el INEI hace cada 3 años, un estudio a profundidad de los gobiernos subnacionales.
Y ellos, por ejemplo, han encontrado en el año 2023 que el 55,3% no tienen MOF. Imagínate, o sea, no tienen manual de organización y funciones. ¿Cómo funcionan? El 53% de las municipalidades y gobiernos regionales. Claro, claro, El claro. 32 no tienen el plan, no tienen el plan de desarrollo concertado. No pueden proyectarse. Pero lo más grave es que es esto. De acuerdo a un informe digamos, de la Fiscalía y del Poder Judicial, dice que el problema es endémico de la corrupción en los gobiernos, endémico, así, endémico. Y lo manifiestan acá en un informe del año 2018, en donde sentenciados y procesados por delitos de corrupción con cárcel, hay 97 personas en los gobiernos regionales, 344 en los municipalidades provinciales y 1.658 en los gobiernos distritales. Y lo más grave, ese es 18, en el año 2022, esto ha aumentado 30%. O sea, en lugar de con los castigos que pones tremendamente, los metes a las cárceles, sigue la gente entrando para delinquir, como si fuera una especie de, de enfermedad. Entonces, lo que dice el informe de la Contraloría es se tiene que buscar algunos mecanismos porque esto no se puede controlar, porque son personas que entran allí y que creen y que dicen que ya van con el espíritu de enriquecerse en el periodo de los 4 años que van a estar allí. Entonces la pregunta es, ¿cómo piensas que podemos superar este problema que es gravísimo? Porque ¿de qué significa que hagamos toda la infraestructura, si al final el elemento humano, el personal, no funciona? Me gustaría preguntarte esto a ti, Alberto. No, no se escucha, no se escucha, no escuchamos. Totalmente de acuerdo contigo, Julio. Mira, el tema, el tema pasa porque, vamos a decir, ¿qué pasa con la Contraloría? ¿Qué pasa con Indecop? ¿Qué pasa con los organismos de control? Con la ley esta que te acabo de explicar que existe, de que tiene pena de cárcel, que no nombre a las personas idóneas. ¿Qué pasa con los colegios profesionales? Hay varios premios, no, yo desde el año 87, si no me equivoco, o 97, no recuerdo exactamente, uno de los premios Nobel de Economía decía que uno de los principales problemas de los países subdesarrollados era la debilidad de sus instituciones, de la sociedad Así. civil organizada. Entonces, ¿qué cosa es la sociedad civil organizada? Son los colegios profesionales, las universidades, las asociaciones de comerciantes, la Cámara de Comercio, etcétera. Entonces yo te pregunto, ¿por qué no funcionan en estos casos? Y estas instituciones además deberían estar coordinadas con la Contraloría para poder poner en vereda a toda esa gente que sale nombrada alcaldes o gobernadores regionales, ¿no? Y empezando por ser un piloto y colocar los profesionales idóneos ahí, profesionales, tú vas a los colegios profesionales y vas a encontrar arquitectos, abogados, ingenieros con experiencia municipal idóneos para poder tener esos cargos, pero están en otra cosa. ¿Por qué? Porque esa gente, esos delincuentes que llegan al poder, no los llaman. Entonces, la ley debería obligarnos a nombrar profesionales que están capacitados, que tienen la experiencia y la idoneidad para ocupar esos cargos. Pero entonces hay que hacer una coordinación, entonces hay que trabajar en esa línea. Ahora, no te digo, hacerlo de golpe para todas las instituciones que tú has mencionado sería una locura, no se va a poder hacer. Pero sí se puede empezar por algunos gobiernos regionales, por algunos municipios, e ir avanzando en ese sentido, con una legislación que permita a la sociedad civil, a los colegios profesionales, proponer o nombrar o ayudar o darle las ternas para que ellos elijan de ahí a los profesionales idóneos. Ahí viene el tema. Mira, para que vean lo complicado que es. Y yo estuve justamente la semana pasada conversando con un alto directivo del Ministerio de Educación que me llamó. Y él me estaba comentando un tema que le preocupó sobremanera. Nosotros acá anualmente se toma la prueba del PISA. No sé si usted sabe lo que es el PISA.
Es Sí, una sí, prueba para estudiantes, para rendir sus comprensión de materias, lectura. matemática, Ah, comprensión de lectura y la parte científica. En la última prueba que se ha tomado entre 400, entre 40 empresas, no, países, el Perú quedaba en el último puesto, el último, en el último puesto. Entonces yo le pregunto a él, ¿cómo, cómo puedes tú cambiar eso? No se puede, Julio, me dijo. Y él es un director de una UGELA. Me dice, porque los sindicatos manejan totalmente la educación, absolutamente. Nosotros no podemos hacer nada. Y me dijo, yo me siento avergonzado, Julio, pero te voy a decir, mis hijos no están en los colegios públicos, donde yo soy director de una UGEL, va a un colegio privado. Porque si es que quiero que tengan futuro mis hijos, he tenido que llevarlo a los colegios privados. Estoy hablando de un director de una UGEL. No se puede, Julio, me dijo, el poder de los sindicatos es brutal. Y el mismo problema que tienes en el Ministerio de Educación, tienes en el Ministerio de Salud y tienes también en los gobiernos, como yo son los gobiernos subnacionales. O sea, cómo rompes, son ya grupos de poder, sindicatos sólidos ahí, que son inamovibles. Y ellos prácticamente manejan la organización. Lo mismo que está ocurriendo ahorita en la policía. Es terrible, porque ya la policía se ha transformado en un grupo, y se han organizado y ya no los puede sacar a la policía. O sea, se está creando un país en donde estos grupos de poder son los que manejan el país. Y son básicamente, son sindicatos o asociaciones o lo que fuere, y que no les importa el país, les importa es que su grupo prevalezca en las instituciones en donde ellos se han empoderado. Ese es el problema. ¿Cómo superar esto? Aun cuando existen las leyes, como lo acaba de decir, aun cuando existen las normas. Este director general me decía, Julio, no se puede, no se puede, no se puede. Lamentablemente, y él me decía, fíjate, para sentirme tan avergonzado, en esta última pizza, el promedio del puntaje que se saca es de 408 puntos. Los colegios privados han sacado 457 y los colegios de empresas de países desarrollados 480, imagínate. Y los colegios estatales 401, o sea, desaprobados, por debajo del 408. Entonces me dice, Julio, esa es la realidad. Me dijo, lo que fue único que funciona acá son los colegios privados, lamentablemente. Y él estoy hablando de un director general, ¿ah? Y mientras tengamos al SUTE manejando en la educación, no vamos a tener profesionales competentes. estimado Julio, este, las sandías se comen por tajadas. El De problema acuerdo. del país es muy complejo. Entonces yo no tengo la fórmula para decirte, ¿sabes qué, hermanito? Voy a solucionarte todos los problemas del país en un periodo presidencial. Podemos empezar de uno por uno, pues por tajadas, mi querido Julio. Yo estoy proponiendo, por ejemplo, yo he empezado a Ujú. proponer una solución para las municipalidades, con los colegios profesionales, ¿entiendes? Entonces, lo mismo se puede hacer para cada rubro. Entonces, porque si no, no hacemos nada. Por último, nos No ponemos a estoy de llorar, acuerdo, pero es que ahí vamos a voy. llorar y no hacemos nada. Pues. Pero te comento algo. Yo he estado, tú sabes bien, trabajando para la OTAS, evaluando a las empresas de agua y saneamiento. He visitado 11 empresas a nivel nacional que son las empresas de agua y saneamiento, como tú sabes, son manejadas totalmente por los gobiernos, los gobiernos distritales. Todas están quebradas, todas sin excepción. Entonces, ante, digamos, la crisis digamos, que no hay agua, es el Ministerio de Vivienda el que está tomando el control. Entonces, yo he visitado los 11 y es caótico. La gente que ha metido, ha tenido que sacarse a todos los gerentes, ha comenzado a limpiarse. Y solo en una no hacen tumbes, se tuvo que sacar al 40% de la gente que no servía. Bueno, te Pero cuento algo. apenas tú lo entregas, mira, pero te comento, cuando lo han reflotado, como el caso de Moquegua, que reflotaron, a los 2 años, Brum se cayó otra vez porque llenaron de gente, politizaron otra vez la empresa y otra vez colapsó. ¿Cómo, cómo hacer? Tú me dices, bueno, eso estoy dando una tajadita de la sandía.
nada más el problema del agua. Claro, claro. Mira, yo creo que es importante lo que muy importante lo que estamos conversando, porque de lo que se trata es de plantear soluciones Ujú, viables. Tú sabes que lo que yo te he planteado, yo te mandé también un documento que se presentó en la Cámara de Comercio. Hicimos un piloto de lo que te estoy diciendo. Lo mío no es una idea solamente. Es un piloto que presentamos en la Cámara de Comercio en el año 2000, antes de la pandemia, justamente en 2020, en enero, febrero de 2020. Y este piloto se hizo en 3 distritos con 30 arquitectos. Yo y un asistente lo dirigíamos. Y también me acompañó ahí Pepe Vargas Díaz. Ahí nos hicimos amigos, que era decano en ese momento, del Colegio de Arquitectos. Lo hicimos en 3 distritos, en Surco, en Jesús María y en el Cercado. Y lo presentamos en 2 horas en la Cámara de Comercio. Fueron 4 panelistas, un representante de Capeco, uno de Sensico, uno de la Cámara de Comercio y otro el gerente de desarrollo urbano de la provincial, Eusebio Cabrera. También te envió un videito de eso. Bueno, fue un éxito, todos ellos dijeron, esto hay que continuarlo, me parece excelente, eso es lo que necesita el país, etcétera. Y como tú muy bien lo has dicho, en los colegios profesionales también existe gente maleada, gente no lo continuaron en su oportunidad y bueno, esto viene de 2007, ¿eh? En 2017. ujú. Y ahora estamos tratando, el último decano también igual, la misma cosa, lo relanzó un mes y después ya ahí quedó la cosa. Entonces, el tema es que hay que intentarlo, hay que plantearlo Te quería poner el ejemplo de los municipios, mira. Esto que tú dices no es nuevo. Las municipalidades vienen funcionando muy mal en una serie de aspectos. Una serie de actividades, como son, por ejemplo, las comisiones calificadoras, hace 20 años que se empezaron, más de 20 años que se empezaron a trasladar de la función municipal a que participen los colegios profesionales. O sea, para que funcionaran las licencias de construcción, que eran una rémora cuando la municipalidad la administraba sola, por todo lo que tú has descrito, por esa corrupción, corruptela y ese tipo de funcionarios no idóneos, pasa a formar comisiones donde están 2 delegados del Colegio de Arquitectos y el representante de la municipalidad. Entonces, parte de o sea, la sociedad civil, o sea, los colegios profesionales están trabajando con la municipalidad ya hace más de 20 años en el tema de las comisiones calificadoras. Hace 5 años, la función de supervisión de obras, que antes estaba solamente en las municipalidades por personal corrupto, ahora está con los colegios profesionales, ahora existen los IMO, los inspectores municipales de obras acreditados por el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros. O sea, este que te estoy diciendo es un ejemplo de cómo la sociedad civil ya viene actuando para poder ir corrigiendo esos errores o esos problemas que tienen las municipalidades. O sea, ya con ese antecedente podemos avanzar. O sea, no es cuestión de solamente hacer el diagnóstico, quedarse en el diagnóstico, sino ya avanzado los colegios. Entonces hay que continuar con eso y darle más fuerza a la sociedad civil. En esa línea es que yo planteo los comités distritales de arquitectos en apoyo a la gestión municipal. Es un instrumento de gestión que se puede aplicar tanto a los, ¿cómo se llama? A la educación. En la educación, ¿qué haría yo? Trabajaría con las APAFAS, con las asociaciones de los padres de familia. ¿Entiendes? Pero ya no sería el esquema del colegio de arquitectos, pues, con arquitectos, ya sería con las APAFAS. Y sería con las universidades que forman a los docentes y otras instituciones relacionadas para poder comenzar a mejorar el rendimiento de los profesores, ¿no? Pero es otro tema que yo no voy a entrar porque yo no soy profesor, yo soy arquitecto, yo estoy más en el tema municipal, ¿no? Pero lo Ujú. mismo te digo a ti, ¿no? O sea, tratemos de avanzar en la solución de los problemas, pero dentro de las áreas que podemos, vamos a decir, organizar a la sociedad civil para que apoye y se corrijan todas estas distorsiones que hay en la burocracia estatal, ¿no? Municipal, de los gobiernos regionales. De acuerdo, no, estoy totalmente de acuerdo contigo, mira. Y te digo, se ha dicho esta idea que tú tienes que sean los gobiernos, digamos, los colegios profesionales los que intervengan sería lo ideal, porque en un momento se hizo un esfuerzo, me acuerdo cuando
contrató a organismos internacionales, dado que la corrupción en las grandes licitaciones era terrible, se decidió que fueran organismos internacionales los que dirigieran la licitación. Y eso pues importante, porque ya no hay, ya no intervienen la comisión del gobierno regional o de las municipalidades en manejar las licitaciones. Y eso se hizo, y acá sería interesante que sean los gobiernos, los colegios profesionales lo que a quienes se les encomiende esta labor. Porque te digo, lamentablemente, la mayoría de alcaldes ingresan, de gobernadores, no porque quieren hacer algo por su región o por su distrito o su provincia, entran porque quieren liquidar, porque quieren que en esos 4 años enriquecerse. Y eso te comento yo estuve asesorando a un gobierno regional y él me dijo, mira, Julio, te he traído acá, te va a pagar un buen sueldo, lo único que me digas qué obras debemos hacer. Digo, pues acá tienes problemas de graves, el problema de los hospitales están que se caen a pedazos. Y hay unos serios cuestionamientos por parte del Ministerio de Salud. Educación, no, no me gusta, no, hermano, yo quiero hacer obras, la mayor cantidad de obras. Es lo que tú quiero que te aboques, carreteras, presas, cosas grandes, hospitales, porque ¿para qué entran? No, no les importaba, a los señores no le importaba un pepino la región. Quería hacer obras porque por ahí está La coima, la hoy, coima. lamentablemente. No quiero hacer nada de eso, me dijo Julio. Aboquémonos a las obras, claramente. Obviamente yo a los 5 días me fui, ¿no? Pues le dije, pues, oye, mira, tengo que hacer otras cosas. Y me retiré. Y entonces, mira, si entran esta gente con ideas muy claras, yo me enriquezco en esos 4 años. Va a ser muy difícil que cambies esa mentalidad. Lo que se tendría que buscar mecanismos para buscar las personas idóneas que manejen la cosa pública, ¿no? Que no hay muchos, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Pero que los hay, ¿no? O formas, como tú has dicho, intervenir los colegios los profesionales que intervengan, que se rotan con la gente para que tampoco no haya ese problema, y poco a poco hasta que se construya una cultura en donde, digamos, la gente tiene que hacer lo correcto. Yo pienso que por ahí está el camino, como tú lo has planteado. Sí, yo creo que tienes toda la razón en el sentido de que, digamos, la actividad de los colegios profesionales tiene que ser un poquito más intensa. Ahora, yo te pregunto, Julio, tú que seguramente también has visto qué rol puede jugar la Contraloría, ¿por qué la Contraloría no interviene en este tipo los gobiernos regionales que tú has mencionado, que en su gran mayoría están corruptos? ¿Qué pasa? Porque, bueno, intervienen en el sentido de que hay muchos enjuiciados, unos están procesados, otros están en la cárcel, están en cola ahí, ¿no? Pero me refiero, no hay, porque yo lo último que sé de los últimos 5 años de la Contraloría es que hay una intervención que se llama preventiva, ¿cómo le llaman esto? Una actividad concurrente, que es para evitar que cometan los delitos. No No, es no, eso está para, prohibida la Contraloría, no puede hacer eso. Justamente ese es el tema que se ha pedido, que la Contraloría, el ex antes está prohibido. La Contraloría actúa sobre hechos fácticos. La ley es así. pero no, pero ya estaba bien, ya había habido una reforma No, había una propuesta de reforma. a la propuesta, no se llegó a concretar entonces No. Hasta la la fecha, mira, lo que lamentablemente la Contraloría interviene cuando ya hizo la licitación, ya, cuando ya se hizo ya, las ya se compras. construyó el crimen ya. Ya, Ya se entonces, y yo le comentaba al anterior contralor, que yo lo conocía a él, porque él ha sido profesor universitario del ESAN, yo lo conozco a, a, este, Tac, a Chuck, y me decía Julio, mira, la cantidad, nosotros trabajamos sobre evidencias que se encuentran, porque si nosotros vamos a controlar todas las actividades, que son miles de actividades que se realizan cada mes en el Perú, teníamos un batallón de gente. Nosotros trabajamos por muestreo. Vamos ahí, si hacia esta licitación hay indicios y trabajamos. Y aún así tenemos cerca de 15.000 personas trabajando, me dice, en la Contraloría. Tampoco no es poca cosa.
Pues que tú sabes que son pues 30.000 o 40.000 licitaciones que se hacen cada año. Es una brutalidad. Tendrías que tener un batallón de gente para estar observando qué es lo que está haciendo en cada... ¿te das cuenta, no? Tendría que buscarse otra forma. ¿Sabes cuál es lo que es transparentar las cosas? O sea, que toda la licitación, como lo han hecho, yo tuve la oportunidad de estar en Puerto Rico, perdón, en Costa Rica, y lo que ellos han hecho, lo han sistematizado todo. Cualquier, cualquier vecino puede entrar y ver cómo se está haciendo la Buen licitación. aporte, Julio. Eso es un buen aporte. Hay que usar la tecnología, la inteligencia artificial para llegar a eso. Así es. Entonces ahí ya no hay Esto lo problema. manejamos con los colegios profesionales muy bien y con las universidades. Hay que Ujú. a trabajar. Mira, ¿sabes qué sería valiosísimo? Que es un poco la propuesta que yo quisiera, o sea, que yo estoy planteando al final, ¿no? O sea, el primer Ya. paso son los comités digitales, pero ¿cuál es el paso final? Es la articulación entre la sociedad civil y la Contraloría, universidades, colegios profesionales y la Contraloría y el INDECOPI y las universidades. Y ahí tenemos mano de obra barata, que es los universitarios, las tesis, dirigidas a combatir la corrupción, la idoneidad, ¿entiendes? Yo creo que ahí está un poco la... Mira, y ahí tendría que intervenir, ya que la Contraloría no puede, el ex antes, que los colegios profesionales, que son profesionales del tema, comiencen a mirar cómo está desarrollándose la licitación, el proceso. Y nos Entonces, interesa porque a veces ahí sería el tema. yo creo que por Entonces, ahí va por ahí está el camino, como tú dices, por ahí está el camino. Ya, El ex antes. una pregunta, disculpa Alberto, disculpa Julio, buenas tardes. Sí, claro, buenas Les saludo a tardes. Ricardo García. Una preguntita, estamos hablando sobre unos temas bastante interesantes sobre la problemática y las posibles soluciones. Hace mucho tiempo me visitaron a mí acá en el Perú, amigos que viven afuera, y la verdad que me avergoncé sinceramente desde el aeropuerto a recibirlos. Me avergoncé porque lamentablemente ustedes ya conocen cómo es la ruta, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde me avergoncé más? Cuando en una oportunidad les dije, muchachos, los llevé a su hotel y todo, y le dije, llegaron un poco tarde, y les dije que mañana temprano lo recojo para poder darles una vuelta, un pequeño tour, de una manera escalonada, en la capital, ¿no? Para después embarcarlos a provincias. Entonces estábamos en un lugar, lo llevé, y me dijeron, llévame a la periferia de Lima. Y después de las periferias de Lima me llevas a la parte más bonita. Llévanos a la parte más, de repente, un poquito más alejada. Entonces empecé a llevarlo, dije, ¿a dónde los llevo? ¿No? Dije, bueno, los llevé pues a Surco, ¿no? Pero la Surco de la parte, pues, de los próceres, por ahí ustedes conocen muy bien, ¿no? Por esa partecita ahí que se da para San Juan de Miraflores. Y la verdad que estábamos parados en el pase peatonal, esperando que justamente pasar, pues, ¿no? Y se pone Ujú. la luz verde en la pista auxiliar y normalmente mis amigos empezaron a cruzar, tuve que jalarlos porque en ese momento, preciso momento, cruzó un auto, pero a toda velocidad, pasándose la luz roja, ¿no? Entonces, como ustedes saben y sabemos todos acá, casi nadie respeta el pase peatonal y eso que está en la ley de tránsito, en la ley del peatón, para darle la preferencia al peatón antes que el auto. Acaba la pregunta. Estamos hablando de gobiernos regionales, de municipalidades. He conversado con varias personas que son alcaldes incluso y les digo, ¿de qué vale que pongan ustedes semáforo? ¿De qué vale que gasten tanto dinero en pintar la pista con esas franjas grandes de cebra cuando no se respeta? Entonces, ¿por qué no complementan eso y lo hacen más eficaz, ese pase peatonal? ¿Qué podrían hacer? Les preguntaba. Y me decía, sí, vamos a analizar, Ricardo, muy interesante, sí, ok. Fijarnos en los problemas es fácil, pero las soluciones, aplicar las soluciones es bien complicado. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué propondrían ustedes a nivel nacional, no solamente en Lima, sino a nivel nacional, para que esto sea un hábito? Esto sea un hábito en la ciudadanía y se pueda respetar siquiera el pase peatonal para pensar al menos en, Yo en, tengo la en en respuesta, organizarnos. yo tengo la respuesta, mi querido Ricardo. Dime. Por ejemplo, es una anécdota que yo siempre cuento así a mis amigos, ¿no? Mira, esos patas, esos transportistas que se han pasado la luz roja cuando tú fuiste con tus amigos y estabas pasando por la cebra, esas mismas personas, se van a Estados Unidos
Y cuando llegan a una cebra a las 5 de la mañana, a las 4, 3 de la mañana, y no hay nadie, y hay una luz roja ahí, se paran y no se pasan la luz roja. Ese mismo fulano, ese mismo transportista de micro o quien sea que se haya pasado esa luz roja que te ocurrió a ti con tus amigos, y no se la pasa. Y es la misma persona, con la misma cultura. Tú dirías, pero ¿cómo? ¿Es el mismo peruano? Sí. ¿Y por qué no se pasa luz roja? Porque no hay impunidad. Él sabe que hay una cámara que lo va a filmar y se pasa la luz roja, al día siguiente llega una papeleta de $1.400 o lo que fuere, ¿ya? Pero son más de $1.000 y tiene que pagarlas en 24 horas, si no se va adentro. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las personas que delinquen? Que hay impunidad. Entonces, si nosotros agarramos y tenemos una estructura donde el que se pasa la luz roja tiene una multa de $1.400, sí o sí, todos se van a ordenar, hermano. Es una cuestión de organización. Entonces, la multa, entonces tú piensas que las multas tienen que aplicarse sí o sí y rápido, tipo Estados Unidos. Y no exonerarse. O sea, Bueno, agarran los sindicatos, se reúnen todos y que se anulen todas las multas que se han dado desde el año tal, tal. Entonces, así Ya, no pasa. yo te hago una repregunta, ya que tú has tomado la palabra, Albertito. Discúlpame, Julio, un minutito. Una repregunta cortita, nomás para una respuesta cortita. Mira, dime, entonces, ¿esa es la única posibilidad o tú crees que existiera otra posibilidad de repente Bueno, adicional? yo te digo la que yo conozco modestamente, mi querido Correcto, ya, Ricardo. listo. Ahora, si tú tienes otra alternativa, te quiero escuchar. Ya, listo. Entonces pasemos, sí tengo alguna alternativa, pero quiero escucharlo justamente, porque ¿Me permite dar mi opinión? ya, Claro, claro. excelente, Julio, adelante. Mira, les comento algo. Y trabajando ya desde el punto de vista de la psicología, psicología social, mirando un poco, y me acuerdo que yo tenía un experto en psicología social cuando estuve de presidente sí del Perú, que era un experto en la comunicación hacia las masas, ¿no? Y él me decía, mira, Julio, el ser humano actúa básicamente por tres razones. Por convicción, que es la menos, y menos en el Perú, por miedo o por interés. No hay otra forma. O sea, el ser humano actúa, o sea, se comporta por eso. Y si tú quieres que la gente actúe por convicción, tienes que formarlo desde chiquititos, desde los colegios, en donde la persona ya esté en su disco duro, que él no puede cruzar, que no está en su cerebro que va a cruzar, va a atravesar una luz roja, etcétera, porque ya le metiste al disco duro que es así. El otro sistema, me decía Julio, es simplemente por miedo. Acá tú estás entrando así del Perú, en donde los días lunes llegan solo el 20% de los 7.000 trabajadores que tenía, porque el domingo estaban borrachos y no les importaba porque no pasaba nada. Entonces yo saqué un comunicado que llegaba un minuto tarde, yo lo votaba. Y la gente dijo, no va a pasar nada. Al otro día saqué a 700 personas a la calle. Al segundo día, afuera, punto, se acabó. Porque al segundo día solo llegaron 14 y al tercer día no faltaba nadie. Y después de un tiempo, la gente ya entendió que esa era la norma, que esa era la forma de funcionar. Yo estoy diciendo, mi querido Julio, lo que acabo de decir. Ya. Es lo mismo que tú pues has planteado, pero yo lo apliqué en la Ya, praxis, y la gente después ya. ya llegaba normalmente temprano, ya no había la presión porque ya se consideró que esto era parte de su vida. No podían, era eso, había que hacer eso o eso. Ok, Estamos sintonizados, Julio, ok. estamos Ok, sintonizados. muy bien, muy bien. Está bien. Realmente la gente, la sociedad, a veces entiende pues con mano dura, como se dice, no sé, no lo entiende. Bueno, como se entendió también el cinturón de seguridad, ustedes saben de que hoy por hoy todo Ah, se también. pone, ¿no es Totalmente, cierto? Ricardito. Ya, Mira, pero las ahí voy, multas pero son un más ratito, grandes y todo pero el mundo se pone el cinturón. claro, hoy día todo el mundo se pone el cinturón, más que por la seguridad, se pone justamente por lo que si no, lo Por la pesca y multa. la policía por las multas, correcto. Sí, es ¿No? una Lo posibilidad. condicionaron a la gente también, ¿ah? Es un acondicionamiento Claro, psicológico. La gente, tú exacto. sientes, te metes y te ponen el cinturón porque te habían
metido en la cabeza que tienes que poner cinturón Correcto, y correcto. la gente lo hace ya en forma inconsciente, ¿ah? Así es, correcto, exactamente. Pero la gente se pone más, Etapa es no, la que dice Ricardo, pues la primera etapa es la multa y la sanción efectiva, lo que yo estaba diciendo también. pero Esa es si observamos, la gente se pone más, no tanto por la seguridad, que es lo que debería ser, sino se pone más porque si no, le aplican la multa. Así es. De tal manera que seguramente que si sacas la multa, entonces nadie se pone, de nuevo nadie se pone, o muy poco se pone. Bueno, finalmente lo que les quiero decir es lo siguiente, ¿no? Es bueno las multas, por supuesto que sí, pero también es bueno la concientización de la gente. Ese es más es Que fundamental. que la gente, demora demasiado, Ricardo, eso no, demora meses, pero déjame pues darte lo que tú me dijiste, pues, por mi favor, querido Albertito. siga ¿Ya? adelante. Mira, entonces justamente la concientización, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo, sinceramente, que la gente puede entender y sobre todo si la gente aprende lo que debe aprender para su bien y sobre todo defender sus derechos, pero también aplicar los deberes. Ahora, en este caso, todos estudiamos para sacar nuestra licencia de conducir y en la ley de tránsito está clarísimo de que tiene preferencia el peatón cuando hay un pase peatonal. Y entonces la pregunta es acá, porque he escuchado que se está hablando sobre la organización civil organizada, la sociedad civil organizada, que debe unirse con los, etcétera, con los gobiernos locales y regionales, con el Estado, está muy bien, perfecto, estoy de acuerdo con eso, Alberto lo sabe. Entonces, pero sin embargo, esa sociedad civil organizada, ¿por qué no hace campañas de concientización? ¿Por qué no se une, por ejemplo, la policía, las universidades, los colegios, etcétera, 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 toda la sociedad civil organizada? ¿Por qué no se unen para hacer campañas de concientización? Ejemplo, si yo soy alcalde y pinto todas las cebras de mi distrito, ¿por qué no llamo a un llamado, una convocatoria general a todas las instituciones públicas y privadas que nos unamos para poder justamente hacer campañas? ¿Cómo hacer campañas? Miles de formas cómo hacer campañas de concientización. Una, por ejemplo, de que los mismos colegios, los mismos salones, etcétera, de una manera organizada, pueden salir a donar un poco de su tiempo después de clases para poder justamente ir con letreros, ir con campañas a los bordes de los pases peatonales para justamente ponerle los letreros en la cara visiblemente a los conductores, diciéndoles justamente que tienen que parar para que puedan respetar el pase peatonal y darles pase a los peatones. Eso lo hago yo, sinceramente, todas las veces que cruzo un pase peatonal y veo negligencias de estos conductores. Eso es lo que hago, eso es lo que hice con mis amigos, ¿no? Entonces tuve que agarrar, espérense un ratito, me meto al medio de la pista, abro mis brazos y empiezo a mover los brazos y les digo, les señalo el semáforo como diciéndoles, haciéndoles señas para que se puedan parar y respetar el pase peatonal. Y es así, cuando cada vez que paso por un pase peatonal hago eso, por ejemplo, yo. Pero sería muchísimo mejor que si todos nos unimos y todos lo hacemos. Entonces, no se trata nomás de ver las cosas que están mal y quedarse en que está mal, no, nos morimos y sigue mal. Entonces, hay que actuar. Lo importante creo que es actuar en pro y en beneficio de las mejoras de lo que podemos hacer. Eso es lo que quería intervenir. Ya. Totalmente de acuerdo, Ricardo, y creo y hay que empezar, como decía yo, con lo de la sandía, por trocitos, en pequeños proyectos, con una municipalidad, con un colegio profesional, ir avanzando, pero hacer algo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Ricardo. No se trata de hacer grandes cifras y crear, o sea, hacer grandes diagnósticos y al final no se hace nada, que nos quedamos en nada. Eh, Entonces, centrémonos en algo pequeño, pero que se comience a hacer, que, como dice Ricardo, animar, hacer un convenio con una universidad, un par de colegios, un colegio profesional, y ir avanzando. Yo les pongo un ejemplo para que veamos cómo se manejó el tema de Lima. Yo admiro al gordo Andrade, ¿no? Alberto Andrade Carmona. Todos, hasta antes de Alberto Andrade, los ambulantes campeaban en las calles de Lima, era una Calcuta, parecía la India, parecía
es decir, todos defecaban en las calles, orinaban en las calles, era y entonces llegó el hermanón, que era ¿cómo se llama? El Casinelli, Belmont Casinelli, y decía, dejen a mis ambulantes, esto viene de la colonia, no, no toque, acá toque, porque le pasaban su bolsa de dinero, ¿no? Para que no haga nada. Llegó Andrade y puso en orden, rescató las calles del centro histórico de Lima, se habilitaron las playas de estacionamiento, se convirtieron ¿cómo se llama?, en centros de comercio, ferias zonales, ferias internas, y se organizó. Y ese ejemplo cundió en todas las ciudades capital del Perú, o sea, estamos hablando de Chiclayo, Trujillo, Arequipa, Cusco, etcétera, la misma política, o sea, se expandió, o sea, hay que empezar por hacer algo, y por lo menos intentarlo, ¿no? Yo les comento una experiencia que a mí me impactó. Es- yo estuve 3 meses en un curso en Japón. Y entonces, en un momento dado, como parte del curso, nos llevaron a un nido, a niñitos japonesitos de 4 añitos, 5 añitos. Y digamos, el coach que nos estaba trabajando decía, mira, uno de los problemas que tiene el Japón es un país que ha estado sujeto a lo largo de la historia a luchar pero completamente contra la naturaleza. Sismos, tsunamis, eh, invasiones de los chinos, los mongoles, siempre hemos estado en una situación de enfrentamiento con el medio ambiente. Y la única manera que ha supervivido Japón es por la solidaridad. La columna vertebral de la cultura japonesa es hay que ser solidarios, ayudarnos mutuamente porque siempre vivimos en desgracia. ¿Y cómo iniciamos? Decía, mira, el ser humano por naturaleza es egoísta, desde chiquitito es mi juego y no te quiero prestar a los chicos. Cuando entran los chiquitos al colegio, por eso me llevaron, todos los lápices, los borradores, las reglas estaban en unos tarros en el centro de las mesas. Y cuando un niño necesitaba algo, pintura, se agarraba del tarro, pintaba y lo ponía otra vez en el tarro. Era de todos. No había mis lapiceros ni nada. O sea, los papás le compraban sus colores, todo. Cuando llegaban al colegio, todos se ponían en esas cajas. Y todos los chicos compartían y comienzan ya en su subconsciente a decir que hay que compartir. El egoísmo, etcétera, desaparece. ¿Por qué han hecho esto los japoneses? Porque si no fueran solidarios por el sistema, digamos, de la naturaleza destructiva que tienen, ya no existirían. Eso me dijeron. Entonces nosotros debemos comenzar en los colegios bajo ese esquema. Excelente, Comencemos, ¿no? excelente, Julio. Yo te voy a contar una anécdota. Hace poco yo me reúno con algunos amigos, estamos tratando de hacer cosas juntos, ¿no? Entre Ya. ellos estaba Gavía y otros amigos, ¿no? Y entonces yo les decía, ¿no? Y algunos son matemáticos, son de la uni, pues, ¿no? Entonces algunos Sí. son matemáticos y yo les digo, uno al cuadrado es uno, uno al cubo es uno a la n potencia es uno, Uno. pero uno más uno, refiriéndonos a dos personas, o sea, una persona a la n potencia avanza como uno, pero dos personas al cuadrado son cuatro Son cuatro. y al cubo son ocho y a la n potencia es infinito. Y uno más uno, refiriéndome a personas, más uno a la n potencia es infinito, pero más rápido. Tú me entiendes perfecto y Ricardo también. Entonces, eso es lo que tú estás diciendo, lo suscribo totalmente. Comenzar a aprender a trabajar en equipo, de Esto es manera fundamental. solidaria, con manera solidaria, pero con la base de qué base? La base que decía Ricardo, la base valores, Pero es que es un punto fundamental los valores. valores. Entonces, vas a hacer equipo con gente de valores, ¿cómo se llama? La meta es infinita. El cielo es el límite. Pero hay que comenzarlo. O sea, mira, Pero hay que otro hacerlo, ejemplo. pues hay que hacerlo, hay que hacerlo. Otro ejemplo de Japón. Me llevaron también, a los chicos les ponían que hagan, por ejemplo, cosas. Eran 4 chicos en unas mesitas, esos que eran arrodillados. Siempre a un chico le tocaba mucho más carga que al resto. Siempre.
sea, lo que tenía que hacer. Por ejemplo, Cian tenía que hacer una casita. El fulanito tenía que hacer los ladrillos, le ponían a hacer un cerro de arcilla y unas cajitas y tenía que hacer ladrillo por ladrillo para hacer la casita en el centro de la mesa. A otro le tocaba los techos y a otro le tocaba, digamos, las cercas. Pero siempre, obviamente, había uno que tenía el triple de carga que el resto. Le decían, tú vas a hacer las cercas, tú vas a hacer las puertas, tú vas a hacer las techos y tú vas a hacer las paredes. Y el chiquito que hacía las paredes, obviamente, o sea, el ladrillo cuadrillito era pues el 5 veces más tiempo. Los otros terminaban su trabajo y veían que el otro, inmediatamente, como había más cajitas, comenzaban a ayudar. Solitos comenzaban a ayudar al chico que tenía más carga. En el otro ejemplo, y era otro chico que le tocaba la carga. Siempre había un desbalance. Entonces ahí y en la forma, y en su subconsciente, el japonés comienza el concepto de la solidaridad, de trabajar en equipo, de resolver el problema en conjunto. Ya no, ya cuando ellos tienen 18 años, ya no lo piensan, lo hacen automáticamente, porque ya están en sus subconscientes. Claro. Esa cultura de valores tenemos que desarrollarlo en los colegios acá en el Perú. Y verán que la cosa funciona, pero hay que comenzar, ¿no? De acuerdo. Bueno, ya estamos concluyendo el programa porque estamos ya más de una hora. Ricardo parece que se ha endulzado con el programa. Me da mucho gusto que Ricardo haya participado al final. Ya, entonces mira, Ricardo, ¿tú cómo vamos de hora? Parece que no está Ricardo en la... Ahí te puse un mensaje, Albertito, en el interno. Ah, mira, no lo he visto, ¿ah? Tendría que ir a mirar el mensaje. Ya, hoy, Ricardito, creo que terminamos por hoy día, pero después me gustaría conversar contigo, Ricardo, y con Julio, ¿ya? Excelente, a este programa ha sido muy bueno. Yo te agradezco, Julio, la participación, lo mismo que a Ricardo. Creo que hemos avanzado mucho en todo lo que hemos conversado para hacer algunos planteamientos que pueden ser como una colaboración para solucionar los problemas de nuestro país. Muchas gracias, Julio, por tu asistencia y Muy encantado, pues, todas tus cuando ideas. tenga otra oportunidad, acá estoy a tu disposición. Muchísimas gracias. Lo mismo digo yo a ti para cualquier cosa que me necesites. Y Ricardo, lo mismo contigo. Un abrazo para los dos y damos por terminado esta entrevista en Renovación Municipal. Será hasta el próximo programa, que probablemente lo tendremos también como panelista a Julio, y invitaremos otras personas que tienen que ver con el tema municipal. Hablé con una abogada amiga, probablemente me confirmará si podrá para el próximo martes. Muchas gracias y hasta la vista. Los esperamos en el próximo programa.